Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Punto Crítico, nuevamente con un candidato a la presidencia, el segundo que se anima a pasar por aquí por los micrófonos de este programa. Como siempre estamos con Lucas haciendo esto que le damos por nombre Punto Crítico. Muy buenas tardes a todos, programa número 17 de Punto Crítico, este ciclo que se ha propuesto acompañar la vida electoral de nuestro país, que no termina en octubre, a pesar de que falta poco. Uruguay es una eterna elección igualmente, pero este ciclo electoral que trae por un lado los plebiscitos, por otro lado las decisiones presidenciales y por otro lado un montón de pugnas que terminan determinando cómo se termina llevando la vida parlamentaria y por lo tanto las decisiones de nuestro país. Hoy nos toca, como decía Jorge, ansioso, tener a nuestro segundo candidato a la presidencia de la República. Ya habíamos contado con Salle, hemos tenido gente de todos los partidos, es la idea de Punto Crítico. Y ahora estamos con Martín Pérez Banchero, candidato de Avanzar Republicano. Muy buenas, Martín. Bueno, un gusto estar acá, buenas tardes. Una alegría. Bueno, Martín, como decíamos al principio, sos el segundo de los candidatos que se anima a venir. Un partido que es bastante nuevo en comparación a otros. Si no me equivoco, fue fundado el año pasado. Y tuvo como primer mojón el pasar los 500 votos de la elección interna. Ustedes, si no me equivoco, sacaron 577 votos, puede ser. Y hoy por hoy están compitiendo de cara a octubre. Contanos un poquito cómo es estar dentro de Avanzar Republicano y qué es lo que más o menos Avanzar Republicano tiene como diferencial dentro de este crisol de partidos nuevos que tenemos, porque tenemos una cantidad de partidos que han surgido al pasado. Eran 28 partidos en enero y quedamos 11. Eso Una primera conclusión es que es difícil en Uruguay. El sistema electoral, la ingeniería electoral es muy cerrada, está hecho para partidos grandes, hay varios temas de eso que después podemos desarrollar. Pero no voy de la primera parte. ¿Por qué nace Avanzar Republicano? Bueno, nace Génesis, somos un grupo que veníamos del Partido Colorado, de la lista 15. Habíamos formado una agrupación rebelde dentro del Partido Colorado, y fue Daniel Isi, el hoy candidato a vicepresidente, que fue el de la idea, de la idea fuerte del partido. Acá me acompaña Gerardo Adrede, él se atribuye a sí mismo ser él el que fue el pionero de armar un partido. Pero a ver, había un tema ahí que nosotros en el Partido Colorado cuestionábamos el manejo de la coalición. Nosotros nunca nos sentimos coalicionistas, nosotros somos críticos de la coalición porque no creemos en lo que decimos que es la lógica binaria, que es la de los dos bloques. Gran diferencia con el candidato hoy por hoy del Partido Colorado. Gran diferencia es con la mayoría del partido. Nosotros a ver, lo decimos hoy con un dato objetivo. El Partido Colorado hoy se siente y dice la coalición está por encima de los partidos. No lo creemos por historia, no lo creemos porque hay diferencias grandes, no lo creemos porque electoralmente nos sirve, pero no lo creemos porque le hace mal a la República. Nosotros creemos que lo bueno sería tener un parlamento que funcionara. Y acá hay que poner un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo? Desde el punto de vista legal. Que cuando hay un choque entre la visión del Parlamento y el Ejecutivo, el Parlamento puede censurar ministros y prevalece el Parlamento. O sea, no es que tenga más fuerza el Ejecutivo. El ejemplo grande es el de Margaret Thatcher. Si tendría fuerza Margaret Thatcher, y Inglaterra es un parlamentarismo puro. Lo que pasa es que hay censura a ministros y elección anticipada. Y Uruguay la tiene. Y cuando Bustillo y Heber fueron al Parlamento y mintieron, lo que se tenía que haber hecho era censurado a los ministros. Lamentablemente esta coalición funcionó como el Frente Amplio. El Frente Amplio es un único partido, ese es el tema. Con un presidente muy fuerte, y el Uruguay en los hechos hoy es un país presidencialista. Que no lo era, no lo es desde el punto de vista legal y no lo era históricamente. El vallismo, vaya que el vallismo no es presidencialista, que teníamos el colegiado. O sea, ni siquiera unipersonal. Vázquez con aquello de presidencia de la República, órgano que no existe en la Constitución del Uruguay. En Uruguay no hay nada, no hay una sola cosa que el presidente pueda hacer por sí sola. Lo hace o con el Consejo de Ministros o con el ministro, o con un ministro concreto. Eso no funcionó, eso no se dio. Y nosotros en septiembre, octubre del año pasado, cuando queríamos decir, no, el partido tiene que recuperar de estas otras banderas, nosotros no somos parte, no somos blancos, somos otra cosa. No creemos en este despilfarro económico de los gobiernos departamentales. Más de 3 puntos del presupuesto, más de 600 millones de dólares se dilapidan a las intendencias de mayoría blanca, cuando pasó de los ingresos a los funcionarios municipales que
el senador Peña, lamentablemente fallecido, propuso un ingreso por concursos a los blancos, le dieron 5 infartos juntos porque quieren la peor politiquería y decíamos, el Partido Colorado tiene que marcar diferencias. Bueno, lamentablemente la realidad es la de que hoy tenemos, como decís vos, un candidato que compite con Delgado a ver quién está más enamorado de la calle. Nosotros no creemos en eso y así nace Avanzar Republicano, con una visión crítica de este modelo de coalición, con una visión reformista del Estado, tratando de representar ese vallismo que miraba 30 años para adelante, de profundas raíces republicanas, liberales, democráticas, y de reforma. Somos reformistas, creemos que el sistema se reforma con el propio sistema, o sea, no venimos tirando piedras diciendo que es con una revolución lo que se hace. No, creemos que el sistema tiene que reformarse y bueno, son con las herramientas del propio sistema. Hay una frase tuya que generalmente la usamos bastante en el programa, que es que el Partido Colorado hoy por hoy es la mascota del Partido Nacional. ¿Cómo encontrás vos dentro del panorama político ubicado a este nuevo partido Avanzar Republicano? Fuera de lógica binaria, diciendo lo que mejor que le puede pasar al Uruguay es no tener una mayoría parlamentaria, y nosotros de estar en el Parlamento, de tener una representación parlamentaria, trabajar por las cosas que creemos que hay que hacer y votar a favor de eso y votar en contra de las que no. Creemos en una reforma del Estado, creemos que esa reforma del Estado pasa por bajar el costo político que tiene el Uruguay. Uruguay tiene un costo político altísimo y eso es una de las consecuencias, o tal vez de las más importantes, del costo de vida gigante que tiene el Uruguay. El Uruguay es carísimo. Cualquier persona, emprendedor, cualquier muchacho, cualquier persona que quiere emprender algo, se le hace enormemente cuesta arriba en el Uruguay. Entonces, notoriamente tenemos que empezar a cambiar eso. Y bueno, como Delgado y Orsi representan exactamente lo mismo, yo digo que son intercambiables, no estamos viviendo una campaña electoral sin discusión. Sí, nosotros acá, además del análisis y de lo que nos vienen contando los distintos actores que pasan por el programa, estamos viendo la primera campaña donde todos los partidos están acumulando votos para otros partidos. No hay una campaña, bueno, en su momento, lo decíamos, de Salle, son muy pocas las campañas que están acumulando para sí mismos, y lo decimos un poco en broma y un poco en serio porque es tanta la acumulación de errores que están cometiendo todos los partidos grandes o los de bancadas legislativas, que no se entiende. Para quien lo mira desde afuera y no tiene la posibilidad de hacer un análisis mucho más profundo, realmente parece que Delgado estuviera juntando votos para Orsi y que Orsi estuviera juntando votos para Delgado. Es muy compleja para la gente. Yo creo que tienen otra lógica. Tienen otra cabeza, ese es el gran tema. La lógica binaria de uno que lleva hoy, que lo único que tiene en la cabeza es cargos y reparto de cargos para los más cercanos a ellos. No hay ningún ánimo transformador, no hay una pasión, no hay ganas, no surgen ganas de hacer grandes reformas. Ninguno de los candidatos la tiene. Y por eso lo que vos, Lucas, lo que estás mencionando, son errores tras errores. Porque no es una persona que viene con un volcán, con una energía para proyectar y decir cosas. Y en esas cosas que dice, dirá cosas compartibles y cosas no compartibles. Pero no hay riesgo alguno, nadie dice nada. El otro día el pobre Orsi osó decir algo sobre ANCAP y enseguida agarró la marcha atrás y dejó como 50 marcha atrás en algo que es obvio que hay que hacer una reforma con ANCAP. Eso es obvio que el motor a explosión dentro de 5, 10 o 20 años va a pasar algo. Es obvio que no podemos tener una refinería dentro de Montevideo por el tema de la contaminación. Y sin embargo, cuando osó decir algo, enseguida salen y pegan la marcha atrás porque no se puede decir nada. Sí. No hay nada de riesgo. Para que la audiencia entienda de lo que estamos hablando, Orsi amagó a decir que era evaluable la importación de combustibles. Sí. Después dijo que solamente en los productos que no produjeran acá previamente, que no se refería solamente al combustible en sí mismo. Pero sí, están esas dudas, esas idas y venidas que también marcan un comportamiento bastante común en lo que también ha sido las internas, porque el Partido Colorado terminó con votos acallando candidatos que tenían posturas más críticas. El Partido Nacional terminó no solo acallando, sino que humillando a Laura Raffo, que tenía una postura un poco distinta a lo que es el Delfín de la calle, que es Álvaro Delgado. El Frente Amplio también acallando a Carolina Cose, que, compartible o no, dentro de los dos discursos de los que tenían posibilidades, porque no nos olvidamos de Andrés Lima, era quien tenía unas posturas o una línea de acción más clara a la hora de decir confronto desde lo dialéctico. No está pasando,
se terminaron eligiendo las fórmulas más blandas de todos los partidos, y eso también es, el consumidor creó la necesidad o se lo impuso, porque también los votos marcaron eso. ¿Qué se hizo? ¿Mediático? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está desarrollando un plan más desde arriba, como diría Salle, de la cleptocorporatocracia? ¿Qué está sucediendo? ¿El uruguayo quiere evitar la confrontación? ¿Asumió el modelo de los dos bloques? En tu criterio, ¿qué está pasando? El modelo de dos bloques está impuesto. Yo no creo. Yo creo que Salle, a quien le tengo estima personal y respeto, es coherente. Él en su vida, él fue fundador del Frente Amplio, y hoy Salle es un frente amplista de la década del 60. Esa negatividad a la bancarización, a los bancos, a las grandes corporaciones, es de un puro comunismo. No lo digo despectivamente, pero creo que representa eso. Nosotros defendemos al liberalismo, creemos que estamos en un mundo capitalista. Esta es la realidad del mundo, pero por eso no creo que haya una mesa del mal que nos haya impuesto a la lógica binaria, pero la pereza uruguaya, una prensa que ha caído, es un dato objetivo. Cuando la década de 60 los Tupamaros, Uruguay era el país que tenía más diarios per cápita del mundo. O sea, y hoy la realidad de la prensa de papel, que fue suplantada por lo virtual en un mercado muy chico y en un Estado que hace prebendas con la publicidad, que no la maneja de acuerdo con un fin periodístico, sino con un fin político partidario, se ha caído el nivel de la prensa del Uruguay. Basta mirar la Argentina, que tiene un nivel maravilloso, o sea, para bien o nos gustará o no nos gustará el estilo, pero hay una prensa fuerte y demás que acá no lo vemos, y eso llevó a esta lógica binaria y a los bloques. Yo creo que hay una explicación de eso. Y hay otra cosa para mí, que son las estructuras partidarias. Y arranco con lo que decía recién, o sea, lo carísimo del costo político se ve reflejado en intendencias que tienen directores que no tendrían que tener, contratos que no tendrían que tener, y esos son los tipos que están buscando votos del día de elección, y los que generan en su comunidad, en su entorno, son punteros políticos. Y ahí si eso no existiese, se votaría mucho menos. Esta interna, que fue la que menos se votó, si no estuvieran esas estructuras, sería muchísimo menos el voto también. Porque además, como no hay ningún discurso que quiera de una reforma sensata, real, todos están hablando de lo mismo, la gente tampoco está poco motivada. Voy a recoger algo de lo que dijiste y me parece que es muy interesante, porque a medida que hacemos el análisis tratamos de que la gente entienda que atrás de lo que se dice hay ideologías, y que las ideologías tienen que ser escuchadas todas. Cuando vos hablas desde lo liberal y desde las grandes corporaciones, me gustaría tratar de que el votante entienda cuál es el punto medio, ¿no? Porque tenemos un gobierno que se cataloga como liberal y que te dice los monopolios públicos son malos. ¿Tá? Lo dice, de alguna manera, más o menos. No lo practica este gobierno. No lo practica, pero lo es dice. Lo menos liberal que puede haber sobre la tierra, ¿no? Exacto, para que la gente entienda lo que es ser liberal. Entonces, tenés el discurso de que ANCAP está mal, OCE está mal, los monopolios públicos son malos, y un gobierno que te privatiza actividades privadas y genera monopolios privados. Entonces, ¿el liberalismo qué es? ¿Monopolio de nada? ¿Monopolio de todo? ¿Monopolio de lo que me conviene? Porque hay una contradicción muy grande entre privatizar el Portland y monopolizar el puerto. Entonces, absolutamente. El votante, cuando quiere liberalismo, ¿hacia dónde va? Yo me defino liberal y ballista. Yo tengo una matriz liberal, creo que la liberal es la regla, pero tiene que haber atenuaciones, porque yo creo que el Estado tiene un fin social. Ahora, el fin social del Estado de hace 100 años o 120 años no es el mismo de hoy. Notoriamente el caso del puerto es clarísimo. Ningún colorado, hay un artículo de una persona inteligentísima, Edison González Lapeire, en búsqueda, expresidente de la ANP, sí, que dice que ningún colorado podría estar de acuerdo con la concesión a Catornatí. O sea, y hay una muestra clara de que el Partido Colorado murió. O sea, en esas cosas no sensatas, es un absurdo lo del puerto. Lo de Salto Grande, esa corrupción, eso es claro que cualquier cosa menos liberal. Este no es un gobierno liberal. Con lo privado pasa, está bien. Voy a poner un ejemplo que es clarísimo, que es Mercado Libre. Hoy es un monopolio privado, de hecho, enormemente grande. Y los que somos liberales, y yo creo ser un liberal, el Estado tiene que regular y tiene que intervenir a eso para que eso no pase. El ejemplo más grande es Rockefeller, están hoy en Estados Unidos, que fue un monopolio de hecho, que el Estado lo reguló y le cobró. Y Microsoft en su momento. Está bien, o sea, tiene que regularse en esas cosas. O sea, el liberalismo, yo creo, te reitero, ser liberal y ballista, no es la ley de la selva, no es sálvese quien pueda. No, pero hay ideología, y está muy bien lo que dicen ustedes.
Porque hoy estamos hablando todos que se desdialogizó y no hay ideología, ni parte, soy pragmático. No, hay una visión de mundo. No sos un Estado juez y gendarme, sos un liberal de matriz ballista que cree en un Estado fuerte Estado, pero efectivo. Pero el Estado notoriamente tiene que tener un fin social. A ver, cuando uno, el problema enorme que hay de la desigualdad, de la seguridad, que es fácilmente constatable en la gente que está en la calle, que es horrible, que ninguna persona con mínima sensibilidad cuando ve un niño en la calle, eso el Estado, y es obvio que el Estado tiene que tener mucha fuerza ahí. Los problemas carcelarios horribles que tiene el Uruguay, lo que pasó la semana pasada en el Compen, 6 muertos, un incendio, ¿qué tiene? El Estado tiene que gastar y por eso decimos, tiene que haber recursos y los recursos no se los puede trasladar más al emprendedor o al consumidor, al que va a comprar una lechuga a Doña Rosa al almacén. No, tiene que reducir gastos y los gastos que tiene que reducir, para decirlo muy grande, el más importante que nosotros hablamos es las transferencias a los gobiernos departamentales. Ahí sí, los gobiernos departamentales tienen que dedicarse a la limpieza, al alumbrado y al tránsito. El ABC, digamos. Ahí está, exclusivamente eso. Son más de 600 millones de dólares, que es una cifra enorme, son más de 3 puntos del presupuesto, más de un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares que tiene el Uruguay, que se destinan para que Caram se lo robe en horas extras en Artigas y que no haya sanción. Ahí tiene que haber una medida drástica. Señores, se acabaron las transferencias a los gobiernos departamentales, se acabaron los directores departamentales, los gobiernos departamentales tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse. No estoy hablando de sacar un funcionario, ¿no? Nosotros no podemos hablar de reforma del Estado empezando por los funcionarios. Se empieza por la cabeza, se empieza por los políticos. Se acabaron la Constitución del 67 hacía que los intendentes no pudieran nombrar un cargo político. Hay que volver a eso. Y si quieren tener actividad, que sea un funcionario, que es la cabeza, la elige el intendente. Pero tenemos que eliminar todo eso. Una consulta, ¿no? Porque pensando también en parte de esta explicación que toman las intendencias, ¿no? Principalmente o sea, casi todas las intendencias, pero principalmente las que son de frontera, que es, como no hay empleo, la intendencia tiene que generar el empleo a través de la intendencia, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, recortara ciertos empleos públicos, me aumentaría el desempleo. Pero yo te arranqué diciendo que no tocábamos los funcionarios. Sí, Vamos sí, a empezar por ahí. Pero viste que en el grueso de No, la plantilla... Lo que pasa es que el Estado no genera riqueza. Ese es el gran tema. O sea, accidentalmente, cuando digo accidentalmente quiero decir, coyunturalmente en alguna situación puede darse. Ahora, proyectar que el Estado va a hacer, no. Porque eso es una mentira de los políticos. Ahí está, ahí iba la pregunta, porque gran parte de la justificación se basa en eso. Estamos combatiendo el desempleo. ¿Por qué? Porque desde el gobierno central no se aplican políticas para fomentar el empleo, inversiones, etc. Entonces es como el escudo que tienen hoy por hoy. Es el contrato justamente para el voto, es el comprar el votante, es el retroceso democrático espantoso que hemos tenido en el Uruguay. Y ahí vuelvo al Partido Colorado y al Partido Nacional. El Partido Colorado siempre fue un partido unitario. Y Uruguay es un país unitario por historia, pero por tamaño y por población. En Uruguay no hay 3 niveles de gobierno. A ver, este invento, que fue un invento del Frente, cuando uno lo mira los hechos, no existe, porque la función de un municipio es la misma que la del intendente. A la prueba, ustedes son muchachos jóvenes, se acordarán que era la Intendencia Municipal de Montevideo. El concepto de municipio era el departamento, para hacer la limpieza, el tránsito, la iluminación, o sea, se desvirtuó con el único fin de crear cargos. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, yo soy bastante crítico de cómo el Frente Amplio generó, ¿no?, un nuevo nivel de gobierno, y desde ese nivel de gobierno no supo utilizarlo. ¿Por qué? Porque le dejó en bandeja de plata al Partido Nacional para que hiciera clientelismo de cercanía prácticamente, porque ahora el que es alcalde puede ser vecino tuyo. Si no, miremos que de los primeros departamentos que tuvo el 100% del territorio municipalizado fue Cerro Largo, por ejemplo. Con algunos municipios que solo participa el Partido Nacional. Exactamente. Sí. Con 100 y algo de ciudadanos, que a ver, señores, porque eso, a ver, el tercer nivel de gobierno en un municipio de 150 personas, a ver, eso es el peor clientelismo, eso es el retroceso democrático, eso hemos perdido, el Uruguay ha perdido calidad democrática, hemos perdido calidad de república, y ahí, ahí tendría que haber estado el Partido Colorado fuerte, gritándoles, diciéndoles que no. Venimos de 150 años con otra tradición, la eficiencia
justamente en un país de 3 millones de habitantes, no está en esa descentralización absurda y ridícula. Lo vemos, por ejemplo, con las policlínicas de salud a nivel departamental, totalmente descoordinado con lo nacional. Total y absolutamente descoordinado. Eso es bueno para la salud, es malísimo. Eso porque meten gente, porque manejan la medicación y lo manejan con un clientelismo espantoso, es malo. Hay que ser eficiente, y en el mundo de la eficiencia hoy, con la tecnología y los avances, es cada vez más sencillo. Tenemos que apuntar a esa eficiencia. Es interesante, a mí me sigue interesando mucho el punto de conexión del vallismo con el liberalismo, porque además de que me parece interesante, me parece que es la matriz que hace existir al Uruguay. Así Claramente, como todos sí, decimos que todos los argentinos son peronistas, todos los uruguayos somos más o menos vallistas en determinado índice, y me gusta saber dónde hay alguien que se defiende como liberal y que mantiene la matriz social del Estado. Entonces, la presencia social del Estado la defendés, pero la defendés de una forma eficiente que no se termine convirtiendo en un lastre para las mismas La personas. gente no tiene por qué saberlo. Yo soy, y menos a tan pocos días de elección, no soy proclive a hablar de historia. Pero el gobierno de Básico Ordóñez se festejaron los superávit fiscales. Ustedes lo saben, cuando el presupuesto daba superávit lo festejaron en más de una oportunidad. Eran cuidadosos con las cuentas. Es algo muy difícil de tenerlo, ¿no? Ese Hace superávit. 70 años que no lo tiene. El Basismo tiene su origen en Lorenzo Valle, el padre de Don Pepe. Hay una anécdota que a mí me encanta, así, que es unos mascaritos, un carnaval, que salen, vivían en la calle Miguelete, y salen unos mascaritos a insultar a Lorenzo, que era el presidente. Don Pepe tenía 13 años, sale a pelear a los mascaritos y los llama a Lorenzo, le dice: vení, Pepe, vení. Dice: dejalos que griten, te están relajando, dejalos que digan cualquier cosa, dice. Tienen la libertad de hacer lo que lo hagan sin máscara, que digan. Nosotros, nuestras generaciones, peleamos por esa libertad. Ese es el fascismo. Y en lo económico tuvo, sí, una situación especial con Luis Valle, que fue mucho más estatista. No lo fue Don Pepe, no lo fue Lorenzo, en una coyuntura del mundo distinta también. Vamos a ser claros en eso, en un mundo distinto. Pero el fascismo es libertad y un Estado presente en donde tiene que estar. Hace 100 años, yo pongo otro ejemplo, colonización. Claramente colonización era y fue un éxito, y el Estado tenía que estar, y una persona, mi bisabuelo fue colono, le daban 50 hectáreas y criaba a su familia y trabajaba. Hoy, con destino a agricultura, pensar que alguien va a vivir en 50 hectáreas de campo, destino a agricultura, claro, de vuelta, es un absurdo, es ridículo. Como se trabaja la tierra es ridículo. Claro que eso que funcionó hace 120 años, hoy hay que cambiarlo. Y eso no quiere decir abandonar una idea social, quiere decir que la idea social tiene que estar en otras cosas que son urgentes y necesarias. Más que ballista es artiguista, eso podríamos decirlo. Tiene sus raíces y tiene sus lugares. Te voy a cambiar un poquito y voy a volver un poco al arranque de tus intervenciones. Vos hablás de que el presidencialismo, y voy a plantear la pregunta y vamos a mandar a la pausa para que nos contestes después. El presidencialismo marca claramente un debilitamiento en el poder legislativo. Sí, horrible. Pero no hay dos poderes, hay tres. ¿Cuál es tu visión de la situación actual del Poder Judicial en nuestro país? Y con esto dejamos a la audiencia ahí picando, porque vamos a competir contra nada más y nada menos que el presidente de la República, pero ya saben que lo que viene es muy interesante. Ahora vamos a la tanda y seguimos con más Punto Crítico. Volvemos con Punto Crítico. Recuerden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube. En todos lados somos Punto Crítico Uy. Pueden mirar on demand y escuchar también los programas luego de subidos y algunos materiales que están relacionados a la campaña electoral, y bueno, también ver un poquito después, porque salimos a prepararlo desde acá, a nuestros invitados y a los programas de análisis que hacemos. Seguimos con nuestro invitado y habíamos dejado una pregunta picando. ¿Cómo está el Poder Judicial? Bueno, yo lo respondo porque además yo soy abogado. La reforma del Código del Proceso Penal fracasó. Ese es el primer tema. Yo la defendí. Ahora antes, en la pausa estábamos hablando, yo defendí la reforma del 96 que fracasó, y defendí el Código del Proceso Penal que fracasó. O sea, hablo de fracasos personales o de visiones que fracasaron, que no está mal. A ver, y voy a poner un ejemplo de un fracaso que se solucionó dentro del sistema penal. En Uruguay está previsto en la Constitución el juicio por jurados. Es en Estados Unidos. 12 personas que dicen si tal persona es inocente o culpable. Ese sistema, en la teoría, es mucho mejor que el nuestro, porque quien dice si alguien es inocente o culpable no tiene que tener una cabeza jurídica, es analizar hechos. Y en Uruguay se instauró, y hubo un famoso caso de la ternera, a principios del siglo XX, del siglo pasado,
de un Sarabia que mató a la mujer y falló el caso. No funcionó por la publicidad de Nix, que nos conocemos todos. Sí. Entonces, el sistema de jurados en Uruguay no funcionó. Esa es la introducción para decir que el sistema acusatorio, que yo estaba de acuerdo, de un fiscal que investigase y acusase, porque un juez que investiga es proclive a pensar que la persona es culpable, en Uruguay para los derechos grandes fracasó. Y por eso en Uruguay ningún caso importante pasa a la justicia. Mueren todos en fiscalía, el que hablábamos de Catón Natí, el Ministerio de Turismo, el Antel Arena. Ningún caso llegó a la justicia. Todos murieron en fiscalía. Y cuando llegan a la justicia como el de Caran, es con un absurdo de pena que en los hechos no pasa nada. O sea, la reforma del Código Penal, para los casos de corrupción y para los casos gruesos, fue un fracaso. Y eso a los dos bloques les sirve, porque los dos bloques saben que no tienen riesgo por eso. Pero hoy el Poder Judicial ha perdido pijié. Y ante la opinión pública, cuando pasan estas cosas, la gente empieza a ver que no están funcionando las cosas y eso preocupa, eso es malo. Uruguay siempre tuvo un Poder Judicial que uno lo veía independiente. Está retrocediendo. Si se llega a concretar lo del Ministerio de Justicia, es un retroceso peor aún. Mezclar. Profundización de la reforma. Notoriamente lo es. Notoriamente el Ministerio de Justicia no va a cumplir ninguna función de humanizar las cárceles, como tampoco las cumple el comisionado parlamentario que hace 20 años, 25, que viene diagnosticando siempre lo horrible que está. Y el problema de las cárceles es que hay que invertir, y invertir en serio, cifras, 500 millones de dólares, o sea, cifras grandes, son cifras importantes del presupuesto, por eso hay que sacarlas de otro lado. O sea, inventando un cargo y poniendo a Jorge Díaz de ministro, van a seguir habiendo estos boquetes que pasan en cualquiera de las cárceles, esta situación infernal de una cárcel y de una enorme hipocresía social y política de pensar que una persona se puede rehabilitar en un infierno como ese. O sea, seguir hablando de seguridad y no hablar del origen, del problema de un tipo que en la cárcel cuando salga sale sin trabajo, sale profesionalizado en el delito, puede haber salido que lo violaron, lo secuestraron, le coimeaban, le pagaban, salió de un infierno y pensar que lo vamos a rehabilitar en la sociedad, es de una hipocresía espantosa y le estamos errando, le erramos en todo cuando se habla de eso. Eso no cae también en cuando la gente piensa o popularmente se dice los niños y los presos no votan, por eso no nos interesan. Pero el político le tendría que haber, ahí hay otro tema, el que hace política tendría que tener una vocación de servicio por sobre todas las cosas. Por eso nosotros hablamos que hay que bajar el sueldo a los políticos. A ver, si uno mira las escuelas, liceos, hospitales, cuadros de fútbol y muchas cosas más, está lleno de gente que trabaja honorariamente y deja horas de su día con vocación, con ganas en el barrio. ¿Por qué en la política no pasa eso? Y se tiene que ganar dinerales muy por encima, absurdamente grandes. Ahora el presidente está en conferencia, presidente de Uruguay, que es el que marca los salarios para todos los políticos, el que gana más de América, en un país de 3 millones de habitantes. Está asumiendo la presidenta de México, gana 3 veces menos que el presidente de la calle. Y México. México, ¿no? Vaya changa se agarró. Y Brasil, y Argentina, y países de vuelta, que Uruguay no es... A ver, quiero el Uruguay, pero es un absurdo estar hablando de lo que cobran los políticos en Uruguay. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puede haber una vocación de servicio? ¿Y por qué una persona como Tabaré Viero, Heven o Michelini entran en el 84 y hasta ahora vieron toda la vida la política? Señores, cortemos con eso del político profesional. Uno puede dedicar una parte de su vida, 10 años, 5, 15, pero vivir toda la vida de la política... No, porque ahí viene justamente, ahí se explican los sueldos, ahí se explican todo eso, que hay que bajarlos drásticamente. O sea, el salario del presidente, que es el que fija a los demás, tiene que estar relacionado al salario mínimo nacional. Tiene que haber una relación. Sabemos que no mueve la aguja económica, pero es un gesto. No solo es un gesto, es desalentar a los chantas. La política de Uruguay está inundada de chantas. La mayoría son chantas que vienen con una velocidad a no hacer nada. Vamos a ganar calidad jerárquica, vamos a ganar calidad política desalentando a los tipos que vienen a currar. Mejoramos en eso. No solo el ahorro económico en salarios, que es un ahorro importante igual, que es un ahorro. Mire que sacar, por ejemplo, el cargo de subsecretario, que en Uruguay el subsecretario no es ordenador, no tiene funciones, son varios millones de dólares anuales eliminando ese cargo directamente. O sea, tampoco es tan poca plata. Pero lo más grande es lo que vos decís, vamos a sacar esta invasión de chantas, de termitas que tenemos a la política, que vienen con esa voracidad a sacar y a sacar y a sacar. ¿Sos partidario, por ejemplo, de limitar la cantidad de veces que vos podrías ser reelecto como legislador? Sí, claro.
Tendría que ser así. Porque, por ejemplo, en los intendentes vos podés estar 5 años, renovás, estás 10 años, pero después tenés que salir o sos diputado o te volvés para tu casa, como pasa con... Yo creo que no puede haber, yo soy contrario al político profesional. Yo no creo que una persona que vivió toda su vida de la política, tuvo un ingreso político toda su vida, tiene que cortarse. Y una forma de cortar, hay una forma legal, pero hay una forma económica, que es desalentando. Que es una persona que entra en la política, no gane lo que tiene que ganar. O sea, que tenga un sueldo mucho menor, que sea vocacional. Y es una mentira que después solamente los ricos, esto es un absurdo. Que tenga un sueldo razonable. Hay que desalentar eso, hay que desalentar a los chantas haciendo política. Ese es un tema, y cortar, sí, esas reelecciones indefinidas. Pero hay muchos casos en Uruguay. Mire que nosotros tenemos un problema grande de autopercepción. Nos seguimos autopercibiendo una Suiza de América y un nivel democrático. Yo le digo, ustedes tienen una audiencia inteligente, porque hacen un programa inteligente de política, que alguno hable de un argentino hoy que haya asumido en el 83 con Alfonsín, en el 84, no hay nadie. Si acá en Uruguay uno empieza a escarbar y está casi todo. ¿Sos crítico o ya directamente dijiste que Ministerio de Justicia contigo no correría? ¿Cortarías algún otro ministerio, por ejemplo? El Ministerio de Desarrollo Social, que fue un invento del Frente Amplio. El Uruguay, lo social lo hace el BPS, que no es que tiene una integración, es política de partidaria, múltiple partidaria, y que tiene actores fuera de la política. El fin social, en Uruguay lo tiene el Banco de Previsión Social. El MIDE yo creo que no funcionó, fracasó y se ha transformado en una intendencia más clientelista. Y bueno, una prueba muy grande es la gente en la calle que estaba diciendo. Hay MIDES, ¿y qué se solucionó? Y es perpetuar la dádiva. O sea, es lo que yo hablaba también cuando decías de los funcionarios municipales. Coyunturalmente, cuando el Frente habló, ¿se acuerdan? Entró como el plan de emergencia y entró como una emergencia. El Frente decía, había una emergencia y porque hay una emergencia vamos a crear este ministerio. Estaba en contra, pero el fundamento estaba. Pero hace 20 años que estamos en una emergencia. Es obvio que no, el MIDES hay que eliminarlo. El Ministerio de Turismo hay que eliminarlo, que no quiere decir, porque esto ha dado, ¿por qué vos decís que hay que eliminar el Ministerio de Turismo y fuiste director de turismo? La competencia de turismo tiene que estar. Para que la competencia de turismo sea más eficiente, debería estar o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como en Francia, o una cosa que me gusta más a mí, que es como en España o Colombia, que hay industria, comercio y turismo. ¿Por qué? Porque para un ministerio funcionar... El turismo es una industria. Sí. Para que un ministerio funcione, necesita lo que se llaman funcionarios soportes. Necesita escribanos, necesita contadores, recursos humanos, necesita una cantidad grande de esos funcionarios, porque si no un ministerio no puede funcionar. Ahora, el Ministerio de Turismo tiene el 70%, más de 100 funcionarios dedicados a hacer soporte, y muy pocos dedicados al turismo, además con cosas que no tendrían que estar, porque las encuestas las tendría que hacer el INE. Eso es, en definitiva, un ministerio de promoción. O sea, eso hay que reformarlo. Hay que reformar, sí, el tema de los ministerios, hay que cambiar algunas cosas. Tenemos en Uruguay 7 organismos dedicados a la vivienda, y tenemos un problemón de vivienda, y seguimos hablando. El otro día Bordaberry decía que había que darle a las intendencias competencia en vivienda. No, señores, yo pienso que estoy en la otra vereda. Hay que sacarles a todo y hay que dejar solamente a la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Y al más nuevo, por ejemplo, Ministerio de Ambiente? Ambiente es un tema de los más importantes del mundo hoy. ¿Lo dejarías como ministerio o lo pondrías dentro de otro? Yo lo primero que creo es que yo no creo eso de poner un nombre, es lo de comisionado por la mitad. O sea, no es algo mágico. No es mágico. A ver, la competencia en ambiente es importantísima. Ahora, el tema de ambiente, que es un tema mundial que preocupa, que en Uruguay cumple algunas buenas funciones, lo que pasó en Punta Ballena. Nosotros tenemos en nuestro partido a Luis Rubio, es un biólogo inteligente, defensor acérrimo de un Ministerio de Ambiente fuerte, y yo creo que ese Ministerio de Ambiente fuerte tiene que estar, pero eso implica recursos e implica hablar de temas, de temas complejos, como hablamos de la refinería de ANCAP, como se habla de la motora explosión, hablar de temas de ambiente a nivel coyuntura mundial que son, de vuelta, que van a generar polémica. Sí, digamos que vos, además de plantear el achicar cierta maquinaria, hablás de aceitarla, hablás de lo que se persigue hace 30 años para cualquier persona que empieza a entender política, que es, si el Estado no funciona de forma transversal, está funcionando mal. Estás teniendo 20 discos de arado, todos por su camino, que todos quieren arar todo el campo y no están conectados en una sola maquinaria. La transversalización de las políticas y la gestión por proyectos me parece que es una de las guías
que al menos se desprende de escucharte. Y sigue siendo interesante jugar liberalismo, vallismo, un Estado eficiente, no un Estado que retroceda. Nunca dijiste el Estado está gordo, el Estado está obeso. Hiciste hasta una propuesta que va... ¿Qué pasa? Cuando se caricaturiza la política, que muchas veces se caricaturiza a quien esconde cosas serias para ocultar esas cosas serias, ¿no? Milei, arrancando los papelitos de los ministerios, lo caricaturizó él mismo. Pero la propuesta de que no es necesario tener un ministerio para que ese tipo de política se desarrolle, para que el Estado sea fuerte, existe. Existe. Él también eligió no dar el debate ideológico desde ahí, porque le sirvió más la caricatura. Pero hay fundamentos. Esto de decir no necesito un ministerio para que el tema se trabaje, o no necesito pisar y pisar y pisar, son cosas que nosotros también podemos visualizar. No sé cuántas secretarías, una vez lo miré, hay decenas de secretarías dependientes de Presidencia de la República que hacen lo mismo que organismos ministeriales, pero que dependen directamente del presidente. Hay un montón de sobreestructuras que a veces no se terminan de entender y no parece que ese proceso vaya a terminar. Es espantoso. Nos lleva también a los dos bloques que decías y durante la pausa pensaba cómo se sustenta esto de los dos bloques. Bueno, la última reforma electoral que obliga al balotaje, y para mí el sumum es que nosotros tenemos una elección obligatoria donde vamos a elegir una papeleta u otra. No hay nada que consagre más en dos bloques de país que eso, y que obligue a los demás a desaparecer en una instancia en la que terminas eligiendo A o B. Esa reforma para vos, ¿debería reverla nuestro país? Los temas electorales en Uruguay que están en la Constitución movieron el país. El otro día lo decíamos, el Partido Nacional se atribuye que la reforma de la Revolución del 4 fue por un tema electoral. Yo creo que no, ahí soy colorado en eso, creo que no lo fue, era un tema de poder, pero había un problemón electoral, el voto no era secreto, el voto era cantado, votaba menos del 5% de la población. La reforma del 17 fue electoral, la reforma del 33 fue electoral, el 33-34 fue electoral, la del 51 fue electoral, la del 67 fue electoral. Uruguay tuvo reformas electorales. Nunca pasó un plazo tan grande de casi 30 años como el 96 en haber reforma. Es urgente una reforma electoral. Ustedes arrancaron el programa, Luca, vos hablabas, estamos siempre en elecciones. Arrancamos con la interna y no se termina hasta el año que viene, el mayo, con las departamentales. Quien asuma el gobierno no va a nombrar el gobierno en pleno porque va a esperar los resultados de las elecciones para que los que perdieron darles direcciones de ente. O sea, el calendario electoral hay que reformarlo. Hay que reformar el absurdo. A ver, en Uruguay hoy, si hay dos bloques, no tiene sentido el balotaje. Yo creo que el balotaje tiene sentido en otra cosa, en un tema... por eso creo que en un parlamento con mucho más fuerza uno podría ver un presidente distinto, pero hoy ya no tiene sentido. O sea, habría que darle más fuerza al Parlamento. Hay que cortar con el absurdo en el Uruguay de una lista única que votamos Ejecutivo y Parlamento juntos. Yo soy crítico del Senado. Yo creo que el Uruguay tendría que ir a un sistema unicameral y eliminar el Senado. ¿Por qué razón? Porque el Senado, el bicameralismo, tiene su fundamento ¿en dónde? En Inglaterra. Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes. Lores, comunes. El choque de las dos visiones de Estado, de gobierno, hace que sea la mejor ley. Un proceso de la ley que lleva más tiempo, pero entre dos visiones distintas sale la mejor ley. Cuando eso se replica en el mundo, se vota o en tiempos distintos o en circunscripciones distintas, por lo tanto la composición de las cámaras es distinta. En Uruguay fue así en la Constitución del 30, había un senador por departamento, fue así en la del 17, fue así en la del 32, 33, cuando se reforma el 34, se creó el Senado del medio y medio, y se elimina el Senado del medio y medio y hace que el Uruguay tenga idéntica composición en ambas cámaras. Por tanto, no tiene más fundamento el bicameralismo en Uruguay, y sería una buena solución para mejorar el proceso de elaboración de la ley y para mostrarle a la ciudadanía que el camino que hay que dar, yo creo que hay que eliminar la Cámara de Senadores, absolutamente. Nuestro último invitado, Nicolás Quintana, defendió lo mismo. Después en el corte Gustavo Salle defendió lo mismo. Gustavo Salle defendió lo mismo. Y hubo propuestas de reforma constitucional. Recuerdo que incluso algunos actores del Frente Amplio defendían el unicameralismo, pero fracasa. Supongo yo que es un poco porque la estructura actual del Uruguay lleva a eso. Estamos hablando de renunciar a espacios de poder, y hay gente que está ejerciendo ese poder que no lo va a permitir, sobre todo si son las cabezas de los partidos políticos que se supone que tienen que tratar de incentivar un propio disparo en el pie. Voy un poco a cambiar de tema para también conocer tu perspectiva en otros aspectos. Vos hablás de que, por ejemplo, el Mides no debe existir.
porque el Banco de Previsión Social hace Yo su no hablo tarea. de las funciones del MIDES. No. Claro, vamos a tener claro todas la las diferenciación Ahí entre está. el organismo y la función. Por y eso la también lo del función. turismo. La La función del fun- turismo es que la competencia del Estado en turismo tiene que estar. No es, Las no es la funciones mejor a del través. MIDES Ahí está, sí. de la forma correspondiente es a través del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social, en el modelo de las AFAP, es totalmente debilitado. ¿Cuál es tu postura en cuanto al plebiscito de la Seguridad Social? Yo soy contrario absolutamente al plebiscito de la Seguridad Social. Creo que la reforma que se hizo además es muy mala. Y creo que lo que en Uruguay falta es debate y discusión. ¿Completamente el plebiscito o podés desagregar algunas cosas? Porque No, yo creo que no hay, no. Yo creo que lo que primero que deberíamos hacer es discutir las problemáticas de la seguridad social. A ver, voy a hacer una pequeña introducción. En Uruguay, y en el mundo, se discutió a fines del siglo XIX, de 1870 a 1860 en adelante, qué hacíamos con las personas que se pasaban a retiro. Y en Uruguay, José Pedro Varela, que era un gran liberal, decía, no, el Estado no tiene que hacer nada, eso es un problema de cada persona. Y eso se discutía en el mundo, y fue Bismarck en Alemania que se dio cuenta y dijo, no es un problema de la persona, porque si el tipo está en la calle tirado, está... Vas a hacer un problema social es ya. un problema del país. Sí. Y eso se copia y eso se pasa para todo el mundo y se crea lo que se llamó el sistema de solidaridad intergeneracional, que es que el activo le paga al pasivo. El sistema de solidaridad intergeneracional, que funcionó 100 años, se basa en que tiene que haber 4 activos por pasivo como piso, como mínimo, y que el pasivo vive una cuarta parte que lo que vive activo. ¿Bien? Y eso funcionó. Cuando eso empezó a debilitarse, se crearon las AFAP, a modelo de las AFJF chilenas, que era el ahorro individual. Yo me jubilo con mi ahorro individual. Tiene también 30 años. Pero con la prolongación de la vida y de calidad de vida, que además cada vez es mayor, y es claro que afortunadamente va a ser mayor, el sistema de solidaridad intergeneracional no funciona más y el ahorro individual tampoco va a funcionar más. Por eso tampoco las AFAP tienen más vida. Cualquier persona que aporte, que ese aporte lo va a tener una aseguradora que le cobra, que eso podríamos hasta discutirlo, pero el problema es la rentabilidad, que es muy baja, porque esa aseguradora no va a invertir a bonos muy extraordinarios, tiene una rentabilidad, cuando es buena, es del 4%. Si uno proyecta esa rentabilidad anual capitalizable, va al 100 y algo, quiere decir que uno se va a jubilar con un poco más del doble de lo que aporta. Es claro que no le da la plata. Entonces yo creo que lo que faltó en Uruguay, lo que falta es discutir, se está discutiendo en Europa este problema. Y yo creo que, como vuelvo a mi raíz ballista, acá la solución era en dos partes. Era qué va a pasar de aquí a 30 años, cuál es la solución, y la segunda es cómo hacemos para llegar a los 30 años, qué hacemos con la gente que está en el medio. Yo creo que va a haber una renta básica para el retiro, no para el trabajo. Una persona que se retira, que es, hoy, tiene que ser una cifra mucho más alta, la pensión a la vejez. Con independencia absoluta del ahorro individual, con independencia de los aportes. Yo creo que eso no funciona más, no funciona porque, a ver, la matemática manda en eso. El gran problema es cómo llegamos ahí. Pero esa discusión se tenía que haber dado. En la caja profesional está fundida. Hace años que está fundida. Es una muestra clara de que el sistema no funciona. Yo estudié en la escuela pública, en el liceo público y en la universidad pública. A mí doña Rosa me pagó la carrera. Es una vergüenza que doña Rosa me pague la jubilación. O sea, no podemos proyectar estas cosas. Faltó discusión en eso. La reforma que se prevé hoy es poner en la Constitución una cosa que está cambiando drásticamente, asegurando cosas que hay que discutirlas. Que reitero, las AFAP no funcionaron, pero no va la solución por ese lado. Es claro que no va. O sea, no a esta reforma. Si No, la es reforma de seguridad, lo que hizo el gobierno fue desacelerar el Titanic. Vamos rumbo a chocar un neighbor. Ya hoy el Uruguay tiene tiene 25-26% del presupuesto destinado a la seguridad social. O sea, con independencia de lo que se recauda, hay que poner 7 puntos del IVA para pagar la seguridad social. En ese esquema, Sí. hacer que los activos aporten la mitad a Yo no puedo- transnacionales. yo creo que no se le puede pedir más nada a ningún porque a ver, el Uruguay es un país de pymes. Y de pymes, no es donde las pymes argentinas, cuando uno habla de las pymes argentinas son 50 empleados. No, es el que tiene un empleado, de que saca un reparto, pone una panadería, pone una carnicería, un kiosco y tiene un empleado. No se le puede exigir que ponga un 0,1 centésimo más de nada. A ningún emprendedor le podemos poner un peso más de nada. Y recuperar los activos que están en la SAFAP, no.
Los activos están ahí, los de las AFAP. A ver, ese activo está y está con una rentabilidad controlada. Es muy arriesgado decir que esa plata uno también la va a apostar donde... A ver, la rentabilidad es la que está ahí, está controlada, son los bonos, el Estado se financia, porque el Estado saca la plata de ahí, y o sea, es el propio Estado que usa esos recursos, pagando una rentabilidad, que son las rentabilidades normales. Pero yo creo que ahí no, que la cosa va... Creo que hay que hacer el esfuerzo y mirar a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando la gente viva, si uno proyecta los números, viva más o menos el mismo tiempo de retirado que de activo, o más tiempo? ¿Y qué va a pasar cuando la relación sea menos de 1:1? El Uruguay se proyecta que al 2050 va a tener menos gente todavía, y lo vemos que no ha tenido crecimiento, cosa que es de los países del primer mundo, es un dato objetivo, podrá gustarnos o no. Si seguimos con este modelo, de vuelta, estamos en el iceberg, chocamos, y no se discutió, no pudimos discutirlo, no se discutió. Cabildo Abierto hizo mucho daño en eso. En definitiva, vas en la postura de es necesario un diálogo social. Creo que del espectro político con que más coincidís es con una Carolina Cose. Es decir, esta reforma así no, una reforma es necesaria. Lo que pasa es que la reforma que viene va a ser mala. O sea, a la gente hay que decirle, a ver, Juan, si vos hubiese nacido hace 100 años atrás, en vez de vivir hasta los 80, hubiese vivido hasta los 60. Ahora, ese tiempo de 20 años de más va a ser que de algún lado hay que sacar esa plata. Eso es lo que no se dijo, que había que decirlo, señores. Lo que viene para adelante es más complicado en cuanto a cuánto se le va cómo vamos a hacer para pagar las jubilaciones, cómo vamos a pagar el retiro para no hablar solo de jubilaciones a la gente. Si va a haber menos gente que aporta y hay más gente que cobra, es como una balanza. O sea, la discusión sensata y sincera, si es que estamos de acuerdo en esto. Si no estamos de acuerdo, no. Si alguien me dice, no, el Uruguay, como hablan algunos, hay que tener muchos más hijos y nos vamos a proyectar que las familias van a tener 20 hijos por familia, bueno, si que alguien cree eso está bien. Ahora, los que creemos que no, que vamos a tener una demografía baja, que va a haber una población baja, es una discusión difícil, complicada, pero hay que darla. Y ya que a ver, la dejaste picando, por ejemplo, reforma de la caja militar, ¿no? Porque sabemos que más o menos hay unos 600, 700 millones de dólares que todos los años hay que poner para financiar por ahí. ¿Eso no crees que también es algo que suma a todo lo otro que vos decías, por ejemplo, de los cargos políticos y demás? Creo que tiene que haber una reforma militar en Uruguay. Lo que pasa es que la caja militar, a ver, no es una caja de seguridad social igual a las otras, porque no posee... A ver, si uno razona el tema de un militar, es obviamente que una persona de 50 y algo años no puede estar como militar. Lo que hay que sí hacer una reforma militar importante en Uruguay. También, ahí, como vos decís con Cose, es un diálogo social, es un tema sensible, pero creo que hay que hacer una reforma. Nosotros lo tenemos en el programa, hay que pensar en un ejército mucho más moderno, con menos efectivos. Hay mano de obra, también hay que pensar en eso. Los ejércitos en el mundo tienen muchos puntos de contacto con lo que hablábamos de las intendencias por momentos. Tienen cosas, pero a ver, los ejércitos en el mundo tienen, nosotros tenemos también, yo no sé si nombrarlo, porque hay gente que ha colaborado en esto, que nos ha dado muy buenos insumos en el programa. Los ejércitos con una finalidad esencial primaria y con una finalidad secundaria. En el Uruguay todas son finalidades secundarias, por lo tanto, es claro que no puede funcionar así, que no podemos proyectar una institución que actúa con la finalidad secundaria para situaciones de emergencia. Y cuando la finalidad primaria no se va a dar en los hechos. Con eso es que tenemos que pensar en una reforma, militar de las Fuerzas Armadas en Uruguay que involucra a la seguridad social. Ahí no, a ver, fue lo que decía Lucas, no va de la mano también de que es utilizado por la familia política, por ejemplo, como una cuestión también del empleo. Porque pero claramente volvemos cuando a lo uno ve mismo, la frontera y esas eso cosas, mismo. Eso está, por es eso una reproducción fehaciente, es la copia pirata de lo que el Partido Nacional vive en las intendencias, Cabildo Abierto lo vive en los cuarteles. Es un núcleo de poder diversificado en todo el país, que es muy difícil de bajar y que tiene como excusa generamos empleo y hacemos que la gente no se vaya. Son de dos donde situaciones, está. yo creo que la de las intendencias es más fácil de solucionar. Las intendencias uno ve la corrupción política mucho más evidente, más notoria, más grosera. La ve no en esos funcionarios, sino en los cargos políticos. Cuando uno mira las intendencias y la cantidad de cargos políticos puros estoy hablando, de tipos que fueron candidatos y están en direcciones que no tendrían que existir, en departamentos de muy poca población. Yo soy oriundo de Colonia. Colonia es el 4º departamento de población del Uruguay. No es un departamento chico, es un departamento grande. Tiene 130.000 habitantes Colonia. Bueno, Gualeguaychú tiene 150.000. Pelotas
tiene 300.000. O sea, dos pueblos, pues son dos pueblos grandes de Brasil y de Argentina, son mucho más grandes que el cuarto departamento del Uruguay. Es claro que Uruguay no necesita la estructura política que tienen los departamentos. Por eso digo que la situación puede tener pintas de similitud, pero lo de los gobiernos departamentales es asqueante, es mucho peor. Te voy a pedir un minutito de la postura sobre allanamientos nocturnos porque después quiero que la gente entienda cómo apoyar a Avanzar Republicano. El allanamiento nocturno, lo primero que hay que decir, que un liberal puro tendría que estar, no tendría que estar a favor. Porque cuando uno piensa, ¿el liberal qué es? Es una persona que se posiciona a la misma estatura que el Estado. Yo no creo que hay un Estado protector que me tiene que ayudar y demás. Juan Sin Tierra, estoy hablando del 1200, cuando disponían y cuando le decían al rey, le daban derechos al rey, le decía, sí, pero danos esto y danos los otros. Y una negociación individual con el Estado. Ahora bien, dicho eso, yo creo que puede ser un elemento más. Lo que quiero decir es que nosotros no vamos a ensobrar la papeleta, tenemos de una discusión interna, se puede votar, lejos de pensar que sea la panacea y una solución de algo, sabiendo que le estamos dando al Estado una concesión mayor, que eso hay que mirarlo con cautela. Yo veo ahí a grandes entusiastas del tema, reitero que nosotros tenemos una posición que hay que votarla, pero veo grandes entusiastas que imaginan un gobierno de su partido y de su color. Digo, imagínenle que está enfrente, que les gana y que después van a ir. O sea, hay que ser cautelosos en eso. Siempre hay que votar los permisos como si los tuviera quien no nos Hay que ser cauteloso. Exactamente. Y reitero, creo que puede ser una herramienta más, pero lejos de pensar que sea la gran solución. Bueno, y ahora vamos con lo lógico. Aquella gente que te escuchó y dice, bueno, la verdad me interesa Avanzar Republicano, ¿cómo los puedo apoyar? ¿En qué departamentos están? Estamos en todos los departamentos del país. Hicimos un acuerdo político que nos ha dejado muy contentos con el Partido Digital que participó en la elección del 2019, que es un partido moderno, con una visión rupturista, con una visión muy de avanzada en temas de participación ciudadana. Ellos van con la lista 678, nosotros vamos con la lista 937, o sea, nosotros el Partido Avanzar Republicano con esa lista. En Montevideo vamos a tener además otras 2 listas, 4 listas en total. Tenemos nuestra sede en calle Paysandú y Ejido, que vamos la semana que viene, esperemos abrirla todos los días. ¿Tenemos algún número de teléfono, Gerardo? Tenemos algún número de teléfono para que se contacten y bueno, para invitarlos a participar y a ser partícipes. Ojalá la gente participe mucho, participa menos de la política. Sí. 091-937-000. 937 es la lista. 091-937, que es la lista, sí, 000 es se el contactan teléfono. y ahí Gerardo, con la amabilidad que tiene. Si no hacen como hicimos nosotros, te contactan por redes sociales. Y ahí prácticamente van a tener ese ida y vuelta. Perfecto. Entonces, presencia nacional y un acuerdo con otro partido que ya ha formado parte, que es el Partido Digital, que también estaría usando el lema, digamos. Estamos en el mismo, o sea, estamos en el lema, pero además tenemos puntos en común. La política viene con el ánimo reformista. Nosotros somos reformistas, que no ser revolucionarios. Reitero, cuando uno ve Salle, un antisistémico, o Milei, nosotros creemos que tiene que haber reformas. Cuando discutíamos el nombre del partido, a mí me gustaba Libertad y Reforma, era bien colorado también, pero es la reforma. Nosotros creemos que tiene que haber reformas. Sí, lo hablaste en lo social, en lo militar, en la estructura político, del Estado. A ver, antes una persona entraba un día a la Cámara y se jubilaba con una jubilación de privilegio. Y fue el propio sistema que lo cambió. Ahora, hoy está el absurdo de ese año que se le paga a los legisladores un 80%. Eso es un absurdo. Y es el sistema que lo tiene que cambiar. Y es el sistema que tiene que cambiar la cantidad de cargos innecesarios políticos que hay. Y es el sistema que tiene que bajar los costos políticos. Es el propio sistema. Tiene que funcionar mejor la democracia. Lo que usted decía, la reforma del 96 fue mala, hay que cambiarla, pero las herramientas son las del sistema. Nadie más piensa en una revolución o una cosa ridícula de esa. Hoy ridícula. Perfecto. Así que bueno, reformista, liberal, de matriz ballista, con un Estado en lo social eficiente, transversal, presente, pero no excesivo. Diálogos sociales para solucionar los grandes problemas que nos aquejan en este momento. Presencia nacional. Así que Avanzar Republicano... Está armadito. Está armado y con una preocupación grande. El gran problema del Uruguay es el costo del Uruguay. Ese es el problema que da origen a los otros problemas. Ese costo hay que bajarlo y eso hay que pensar. Por eso en Doña Rosa cuando va al supermercado y en Ramón cuando pone una empresa y quiere hacer algo. La persona que quiere emprender en este país es horrible. El Estado es desalentador, es espantoso. Esa es la gran discusión que tiene que darse en Uruguay.